mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Hola de nuevo, pequeños. Antes que nada, buen día a todos. Bueno, aunque para mí son noches, discúlpenme, pero es que me acostumbré a adelantar el trabajo y estar preparado para sus preguntas. Pero bien, espero que les haya gustado el intro. Dorito me pasó un intro que voy a usar para la siguiente clase porque me gustó mucho cómo lo hizo. Le cobraron un pesito, es lo bueno. Yo descargué una aplicación muy buena que me ayudó a editar videos y con eso tuve su intro. Espero cambiarle el intro regularmente para que se vean más bonitos, o podemos dejar ese. Pero bien, el tema de hoy, pequeños, son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Habíamos hablado la clase anterior de que íbamos a checar este tema hoy. ¿Y por qué hoy? Porque tiene que seguir en conjunción, o sea, de una manera lógica y coherente, los temas de dignidad unados a los derechos. Estos dos temas que ya vimos, la dignidad y las características de los derechos, no sé si recuerdan, vamos a ver ahora los derechos de las niñas, niños y adolescentes que promulgó la ONU. Bueno, antes de meterme ya de lleno al tema, es muy interesante esto porque no muchas veces nosotros sabemos que tenemos derechos específicos que nos ayudan a vivir plenamente, y muchas veces al no conocerlos no sabemos que podemos defender esos derechos y exigir que se respeten. Entonces vamos a trabajar nuevamente con el libro. Espero que ya todos lo tengan. Ya en el momento que tengamos todos el libro, voy a ver la manera de empezar a subir trabajos en la plataforma y que se les haga un poquito más fácil, no sea tan tedioso estar viéndome cada rato. Nada, no se preocupen. Sin más, vamos a darle. Miren, el tema de hoy, como ya les había dicho, está enfocado a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué la forma de especificar derechos para cada cosa? ¿Por qué? Porque se les está tomando en cuenta como de manera primordial, por así decirlo, que se les tome en cuenta al momento de aplicar cualquier ley. O sea, que se regulen estas nuevas normas o formas de la sociedad en la que los niños o la población más vulnerable, como los niños, niñas, las personas mayores de edad, las personas con discapacidades, ya se les tome en cuenta de manera especial, porque necesitan regulaciones especiales. Ya lo vamos a ver ahorita. Vamos a continuar con la lectura aquí. Miren, como habíamos quedado la vez pasada, les había dicho que existen derechos específicos para cada necesidades, y aquí les voy a comentar. Como habíamos quedado en la clase anterior, les había hablado que la ONU había promulgado en la Declaración de los Derechos del Niño, promulgó la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero antes que nada, ¿qué es la ONU? Es la Organización de Naciones Unidas. Esta organización invita a cada representante de cada país del mundo con el fin de llegar a acuerdos para el beneficio, se puede decir que mundial. Me parece que están alrededor de 200 países, 300 países. En realidad somos muchísimos, y se toma en cuenta aquellos países que quieren participar. O sea que no están todos, pero sí están los que tienen ganas de cambiar al mundo, y aquellos que desean iniciar y ¿cómo se dice?, integrar estas nuevas leyes a su país. Y bien, les decía, en una de estas organizaciones, en una de estas reuniones, por así decirlo, se promulgó esta declaración. Ustedes pueden darse una idea de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, porque todos hemos visto en alguna caricatura, alguna película, que hay una reunión donde está hablando alguien y hay un montón de personas sentadas que tienen audífonos porque están escuchando a los traductores, porque no hablan ese lenguaje. Imagínense que está el presidente de Estados Unidos hablándoles a todas estas personas en sus butacas. Todos tienen sus audífonos, todos están vestidos de acuerdo a su país y tienen su banderita enfrente, y dice Nigeria, dice México, dice Colombia, dice todo esto. Sin quererlo, ustedes han visto lo que se manejan en las reuniones de la Organización Mundial de la Salud,
Organización de las Naciones Unidas. Me equivoqué de organización. Como ya se había dicho, se juntan para promulgar acuerdos. En una de esas juntas ya presentaron a partir de acuerdos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del mismo. En México estos derechos están protegidos en la Constitución mexicana, o sea que cada uno de estos países tienen su propia constitución en las que se promulgan leyes específicas, o sea que aunque todos vivimos en el mismo mundo, cada país tiene sus propias reglas y tiene sus propias leyes. En México nos regimos por la Constitución mexicana o la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y en la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta declaración de la Organización de Naciones Unidas tenía como pautas específicas que cada país debe acoplar, y así la acopló México, formando una ley general en la que existen varios artículos. Estos artículos que vamos a ver adelante. Miren, esta ley establece que de la niñez abarca desde los 0 hasta los 12 años y la adolescencia desde los 12 cumplidos a los de menos de 18. ¿Qué significa? Que ustedes peques todavía acaban de pasar de la niñez y están entrando a la adolescencia. Legalmente hablando, ustedes serán adolescentes hasta su mayoría de edad y ya pasarían a lo que es la juventud. Pero bien, en el esquema se incluye un listado de tus derechos. Como toda ley, una ley se promulga de manera general y se va desglosando por subtipos. Esos subtipos a su vez tienen artículos. En esta ley general se notan aquí los artículos de esta ley que tiene que ver con los derechos que le conciernen a los niños, niñas y adolescentes. Estos están divididos en 3 áreas específicas. La primera, derecho a sobrevivir, vivir dignamente y desarrollarte. El primer artículo, derecho a la vida y a la integridad personal. Nadie debe atentar contra tu vida ni lastimarte física, moral o emocionalmente. ¿Qué tiene que explicar este artículo? El derecho a la vida. No sé si ustedes han escuchado en las noticias que se pide que exista el aborto, que exista una ley para que esto sea legal. En esta ley se promulga precisamente lo contrario. Todo desde el momento de la concepción, o sea, desde que la mamá se entera de que está embarazada, el niño ya tiene derechos. Tiene derecho a la vida, que es el primero. Derecho a la vida y a que se respete esa vida. O sea que, por así decirlo, espero no meterme en un problema, llegar a un aborto es interrumpir y violentar los derechos del niño que está por nacer. Esa es la ley. Y eso es lo que no se ve en las noticias, es lo que no se ve en nuestra sociedad inclusive. Y eso es lo que le decía. Una vez que ustedes están desde la panza de su mamá, ustedes ya tienen derechos y van a gozarlos hasta su mayoría de edad. Y de ahí gozan los derechos de todos los demás, de los adultos. Pero ahorita, ustedes a partir de la edad en la que están, además de los derechos que cubren a los adultos, también tienen unos derechos específicos para su edad. Ahí es donde les decía. Bien, ustedes tienen derecho a que nadie los moleste o los violente de ninguna manera, ya sea física o verbalmente. Eso está penado por la ley. ¿Qué significa? Que una persona que lo haga puede ir a la cárcel. Claro que sí. Imagínense que ustedes, que ojalá que no, salgan a la calle y sean por alguna manera violentados físicamente. Ustedes, la ley los protege más que nada todavía. O sea, esa persona que atente contra su integridad física recibirá la pena acorde a estas leyes y estos artículos. Pero bien, la segunda de la primera área dice interés superior de la niñez. ¿Qué significa? Al tomar una decisión o elaborar una ley, los adultos y todos los gobernantes deben considerar el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Es decir, que si se va a hacer una nueva ley o se va a hacer una manipulación de la misma, tienen que considerar primero en cómo les va a afectar a ustedes. O sea que no se hace ninguna ley sin antes ver de qué manera les puede afectar a ustedes. Es muy interesante, ¿no? Bien, las familias y el gobierno deben respetar la dignidad de niños, niñas y adolescentes y proporcionarles alimentación nutritiva y suficiente, vacunas y atención médica.
agua suficiente y limpia, y garantizar el derecho a la educación, al descanso, la recreación, la cultura y el deporte. Esto de la recreación no significa que ustedes tienen derecho a ponerse a jugar cuando ustedes quieren. Sí y no. Ustedes tienen el derecho a vivir su vida como niños y a disfrutarla, sí, pero recuerden que dentro de nuestras familias tenemos que acatar normas, que tenemos que acatar ciertos acuerdos en los que tú haces algo y te dan un permiso, ¿no? Y todas las personas, toda la sociedad debe de respetar su dignidad, que como ya vimos cómo identificar cuando se respeta y cuando no. Y bien, tienen derecho ustedes a recibir una comida nutritiva. O sea que de alguna manera esos padres que les dan puras maruchan, que les dan puras comida chatarra, de alguna manera están violentando esa ley. Porque ustedes deben de ser educados también para manejar un estilo de vida saludable. Y bien, garantiza el Estado el acceso a vacunas. Ustedes desde que están pequeños, creo que es a los 3, a los 6 meses, al año, ustedes tienen que recibir ciertas vacunas que los hacen inmunes a enfermedades como el sarampión, como la rubiola, todas estas cosas, todas estas enfermedades que ya tienen una solución, tienen derecho ustedes a que se les reciba esa vacuna. De hecho, en Estados Unidos hay personas que están en un movimiento para que los niños no sean vacunados. ¿Por qué? Porque creen que una vacuna puede llegarles a hacer daño, pero nada que ver. Una vacuna está hecha precisamente para prevenir cualquier tipo de enfermedad. En específico la vacuna, pues. Bien, eso se refiere el tercero de esta primera área. La segunda área dice derecho a la protección. ¿Qué significa? La primera, protección contra situaciones que pongan en peligro su vida o su integridad. Que de alguna manera una persona o la sociedad misma no puede propiciar un ambiente en el que ustedes puedan salir lastimados. ¿Qué significa? Que es ilegal cualquier evento o cualquier situación que de alguna manera les afecte. Dice, tienen que tener protección contra maltratos, abandono, discriminación, explotación laboral, que en este tema es muy, muy interesante, que aquí en la ciudad de Uruapan, nosotros cuando vamos en el carro o vamos por la ciudad, podemos ver que en el semáforo hay niños trabajando. De alguna manera puede que sí se vea como una explotación laboral, pero tenemos que ver la situación y todo esto, pero para eso hay leyes específicas. La explotación laboral ya como tal significa también que una empresa no puede contratar niños, no puede contratar a personal menor de edad, porque se pasaría como explotación infantil y eso es ilegal. Ustedes tienen derecho a que se les trate como niños y que se les dé las facilidades para disfrutar de su niñez. Eso es a lo que se refiere. Pero bien, seguimos. Tienen protección contra la esclavitud. Todos tenemos derecho a la libertad y más que nada que se fundamente esto de aquí. Todos protección ante la prostitución. Es un tema delicado, chicos, pero existe. Me parece que en los países de Oriente, no sé si recuerdo, era se me fue el nombre ahorita del país, pero existe una gran cantidad de países de tercer mundo, Países Bajos no, perdón, eso está en Europa, países de tercer mundo como Bangkok, me parece, o algo así, que hay ciudades en las que la prostitución infantil es legal. O sea, de alguna manera se ve, existe y no hay ninguna regulación contra eso. Aquí en México sí la hay, es ilegal, rotundamente ilegal. Y el derecho a la protección de algún tipo de abuso sexual. Las personas menores de edad como ustedes que están en ese rango en el que están saliendo de la niñez, la ley los protege más que nada contra este tipo de cosas. Por ejemplo, existen tipos de acoso, de abuso que van contra personas que son menores de 14 años. ¿Qué significa? Que este tipo de abuso tiene un nombre que se llama estupro. Al momento en el que esta persona comete esta fechoría, recibe todo el peso de la ley, que significa que pueden llegarle hasta 60, 80 años por cualquier de este tipo de abuso, ¿sí? O sea que la ley los protege muchísimo. También los protege contra el maltrato físico y psicológico.
Muchas veces no se le da tanto peso a lo psicológico. ¿Por qué? Porque en México es muy común que los papás estén regañando. Sus papás a ustedes los han regañado, yo lo sé, a mí también me regañaron, pero hay un límite. ¿Qué significa? Que en el momento en el que tú ya estás pasando por cambios emocionales y mentales tan fuertes debido a estos tipos de maltratos, se tiene que buscar algo. En México existen las servidoras o servidores sociales, me parece, que tienen como tal el rol de identificar estos eventos. Por ejemplo, si ustedes llegan al hospital con algún golpe o alguna torcedura, no sé, algún tipo de evento que les haya llevado al hospital, estas personas están encargadas de identificar qué es lo que pasó y ver si tiene que ver con algún tipo de maltrato. Seguimos. Tenemos que, entre otras, derecho a la protección de otras más cosas. O sea, protección total. El gobierno de las familias debe evitar que niñas, niños y adolescentes participen en hechos de violencia, que usen armas o que los delincuentes los obliguen a participar en sus grupos. Aquí en México, en la parte de Sonora, Tamaulipas, inclusive aquí en Michoacán, las personas que son comúnmente conocidas como narcos, que viven en este tipo de sociedad criminal, usa a pequeños menores de edad. ¿Por qué? Porque los niños que son menores de edad también tienen la facilidad de que no se les juzga como adultos. Hayan cometido el crimen que hayan cometido, por el hecho de ser menores de edad, tienen una consideración especial y existen las cárceles y existen los reformatorios. En los reformatorios, si tú entras a tus 15 años, tú vas a estar ahí hasta que cumplas tu mayoría de edad. En el momento en el que pasas tu mayoría de edad y cometes algún tipo de fechoría, se te toma como adulto y entras a una cárcel de adultos. Entonces ahí la ley cae con muchísimo más peso. Bien, seguimos. En la protección de la salud, derecho a recibir cuidados especiales y cuando los necesiten, ser los primeros en obtener ayuda, en recibir orientaciones sobre salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos, infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y adicciones, derecho a la atención médica gratuita y de calidad orientado a la salud integral. Aunque ustedes no tengan seguro, se supone que se les debe atender. Que si llega un adulto o 3 adultos con algún tipo de afección, ustedes tienen derecho por la simple razón de ser menores de edad, de ser pequeños, a que se les tome como prioridad. O sea que se les debería de atender primero por diversas cuestiones, por la cuestión de la fragilidad, todas estas cosas. Pero se les da una especial atención a ustedes. Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Como tal, tienen derecho a vivir en un ambiente amoroso y seguro en que los traten bien y los protejan y los eduquen. Como les decía esto, las personas que trabajan como servidoras sociales o algo así, se están encargando de que en su ambiente, en su casa, sea propicio para que ustedes vivan. Si existe violencia, si existe maltrato en su casa, una vez identificado estas cosas, es muy probablemente se haga movimiento para que esto pare. ¿Qué es lo que puede pasar? Que incluso a los padres les pueden quitar a los hijos para llevarlos a un ambiente mejor. ¿Sí? Vale. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Niñas, niños y adolescentes pobres que viven o trabajan en la calle, los indígenas o con discapacidad deben recibir apoyos, tratamiento o cuidados especiales y evitar que sean discriminados. ¿Qué es lo que pasa? Existen ciertas afecciones mentales, por ejemplo, que no son visibles, que no son tan evidentes como una persona en silla de ruedas, pero que son discapacidades al fin de cuentas. Tener una discapacidad no significa que nosotros seamos inferiores a nadie. De hecho, hay muchos tipos de afecciones o trastornos que incluso nos podría dotar de cosas que otra persona no podría tener. Una de esas cosas es el trastorno de Asperger. Este trastorno de Asperger, aunque te limita en la cuestión social, que no eres muy bueno para comunicarte o desarrollarte con los demás, también te da un potencial superdotado en una área del conocimiento. Existen personas de Asperger, por ejemplo, hay un caso de un doctor que se graduó de medicina a los 14 años, 15 años me parece. A los 18 o 19 años ya él era un médico especializado e internista. O sea que él
tuvo una, ¿cómo se dice? Su trastorno le dotó de una habilidad o de una capacidad más alta para llevar a cabo una carrera que es tan difícil y para salirla antes de cumplir su mayoría de edad. Bien, ese tipo de discapacidad bueno, como tal no es una discapacidad, es un trastorno, no es muy visible. Por lo general se entiende que son niños retraídos y todo esto, pero no hay tanta atención ahí. Aquí, si existiera algún niño con esto y si se le hace, si se le discrimina, por ejemplo en una escuela, la escuela puede salir afectada porque la ley los protege. Si en la escuela se permiten este tipo de acoso o de bullying a estos tipos de afecciones, por ejemplo el Asperger, niños con ansiedad social, niños con fobias, niños con autismo, por así decirlo, hay grados de autismo, niños con un leve retraso mental, niños con ceguera, niños con sordera, todas estas cosas. No es legal que se les discrimine solamente por algún tipo de trastorno o discapacidad. Bien, seguimos. Derecho a derecho a lo que estábamos hablando, derecho a la igualdad, es que sea la discapacidad que tengan, sea ¿cómo se puede decir? Sea el trastorno o sea la afección, el niño debe ser tratado igual que cualquier otro niño. Bien, derecho a la vida privada, a la honra y la protección de tus datos personales. Esto también nos aplica también a los adultos. Pero bueno, dice, en el servicio médico se debe asegurar la confidencialidad para proteger tu integridad y su honra. Nadie puede usar fotografías o videos en los que aparezcan niños, niñas y adolescentes sin el consentimiento de sus padres. ¿Qué significa? Que inclusive en una escuela como es la de nosotros, no les pueden pedir o exigir cierto material, por ejemplo fotos en las que ustedes salgan de alguna manera inapropiada, porque debe haber un castigo ahí. Debe de mantenerse siempre el permiso de sus padres. Y en la cuestión de un ámbito médico, si alguno buscara un apoyo o asesoría médica para la cuestión de lo sexual, para una cuestión privada, ustedes pueden ir a cualquier doctor, bueno, pueden ser llevados al doctor, y si ustedes pasan de algo que es muy privado, el doctor no puede decir nada porque tiene que guardar la confidencialidad. Aquí en la parte de un lado dice el glosario: la confidencialidad es la garantía de que la información privada de una persona no se dará a conocer sin su autorización. O sea que necesitan el permiso de ustedes para inclusive informárselo a, pues a la escuela, a compañeros, o bueno, no compañeros, o sea, creo que inclusive protege contra los padres. En el caso de que ustedes lleguen a planeación familiar o quieren informarse sobre embarazos o eso, ustedes pueden decirle al doctor que no les diga a sus padres. Eso tiene que ver con el derecho a que las personas que los atiendan sean profesionales y de alguna manera los asesoren bien. Vamos a derecho a la justicia. La ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que las niñas y los niños que han cometido o participado en un delito no serán considerados culpables y se debe proteger su seguridad física, mental y emocional. Las sanciones deben promover su educación, su reintegración social y familiar, así como la reparación del daño. Ya les expliqué que si un niño o una persona en el rango de menor de edad de 18 tiene el derecho a ser juzgado y considerado como niño, y a su vez que se le permita ciertas opciones que a los adultos no, como el derecho aquí dice derecho a proteger su seguridad física, mental y psicológica. Sí, como les decía que existen grupos criminales que utilizan y reclutan niños. Estos niños no sean considerados ¿cómo se dice? Como adultos por el hecho de ser menores de edad. Se les busca que en lugar de castigarles, una reinserción social o una reeducación. Es por eso que existen los reformatorios. Y por último, se debe proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes. ¿Qué pasa con las personas que iban a cruzar por nuestro país? Que este tipo de movimientos que vimos en la televisión, donde los están sacando del país, donde los están golpeando, bueno, no sé si lo vieron, es totalmente ilegal.
el simple hecho de que estos niños lleguen aquí a nuestro país ya gocen de los mismos derechos que usan ustedes, que se protege la vida de niñas, niños y adolescentes. Es decir, al momento en el que ellos entran a nuestro país, si alguien más les hace daño, aunque sea de nuestro país, tiene que recibir el mismo castigo de lo que recibiría si hubiera sido alguien de ustedes. Es decir, que los niños, niñas y adolescentes que pasen por nuestro país tienen los mismos derechos que ustedes. Y, de hecho, las personas adultas también. Bien, pasamos a la parte de abajo, dice derecho a participar. Derecho a la libre asociación y a la reunión. Que ustedes pueden ser integrados en cualquier grupo, no los deben de excluir por nada. Si una niña quiere entrar a un equipo de fútbol, adelante. No se le puede discriminar por el hecho de ser una niña, por el hecho de ser menor de edad, ni por su sexo, ni por nada. Bien, derecho a expresar libremente su opinión sobre cuestiones que les interesen y afecten, y a participar en las decisiones que se le toman en la familia, la escuela, la comunidad y otros espacios. Ustedes tienen derecho a expresar sus inconformidades respecto a su entorno. Vale, la parte de abajo dice derecho a recibir información sobre sus derechos, sobre lo que pasa en México y en el mundo, así como sobre los asuntos que les afectan o les interesan. En este caso es una forma de verlo en el que yo les estoy explicando todo esto. Es su derecho a recibir esta información, que también se los podrían dar sus padres o alguna persona de su comunidad. Bien, derecho a ser consultados sobre asuntos que les afecten. El gobierno debe escucharlos seriamente e informarles cómo se consideran sus opiniones. De hecho, hay muchas encuestas o movimientos que buscan que los niños se expresen por medio de concursos de arte, por medio de proyectos y todo esto, que tienen como fin buscar la integración, ya sea en cuestión de deporte, en cuestiones culturales. Bien. Derecho a ser escuchados cuando han sido víctimas de violencia o de un delito de acoso escolar, de abuso sexual o maltrato por parte de familiares, maestros o cualquier persona adulta. Muchas veces se ha visto, por ejemplo, yo que trabajo como psicólogo, que este tipo de temas son muy delicados en la familia o en la escuela. Muchas veces se puede ver que los padres no aceptan este tipo de cosas cuando suceden dentro de la familia, porque se supone que eso no debe pasar y son temas que no se tocan. Muchas veces se calla y no se pueden expresar. También por parte de las escuelas, los directores que buscan proteger a maestros o por no manchar la imagen de la escuela, llegan a violentar este derecho en particular. Por eso es importante que este tipo de cosas jamás se guarden, que se busque una buena información, que se acerquen a personas que tengan la capacidad de escucharlos y de hacer algo para ayudarlos, siempre y nunca lo olviden. Y por último, derecho a la libertad de pensamiento, expresión y de conciencia. Nadie debe de decirles que no estén o que no están, ¿cómo se dice? Aptos para hablar de ciertos temas. Ustedes expresen sus dudas y sus intereses sin necesidad de que alguien los venga a callar. Si ustedes quieren hablar de algún tema que les interesa, ustedes tienen derecho a que los escuchen y a que más que nada les den esa información. Así que bien, vamos a hacer ya para terminar este video, vamos a hacer una pequeña actividad. Necesito que en su libreta, los que no tengan libreta, usen cualquier otra. Nada más necesito la evidencia ahí de que vamos a hacer esto. Dentro de estas tres áreas, como les digo, la derecho a sobrevivir, derecho a la protección y derecho a participar, necesito que me escriban dos de los que ustedes crean que son más interesantes. ¿Cuáles son los que les llaman la atención? ¿Y ustedes qué creen o cuál derecho creen que hace falta aquí? ¿Sí? Esa sería la actividad de hoy. Y chicos, por favor, espero que hayan visto el video. Vi las estadísticas y vi que solamente ven 3 minutos de mi video. O sea, en estadística. Si entran 10, si acaso 2 terminan el video completo. No sean malos, terminen el video. Y cualquier duda o comentario lo pueden poner aquí en YouTube o pueden preguntarme en WhatsApp. No olviden poner su nombre completo para que les pase lista. ¿Sí? Cualquier cosa, chicos, estoy a sus órdenes.